Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra clase número 10, Teología 1, Teología Básica, Teología en donde estamos aprendiendo más de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que se conectan y vamos a iniciar. Hoy tiene por título la clase Las obras de Dios. Ya vimos la naturaleza de Dios, ya vimos los atributos de Dios y hoy vamos a ver las obras de Dios, que esta es la clase número 10 de Teología 1. Las obras de Dios se conocen a través de 5 grandes hechos que Dios presenta en su palabra. Si nosotros leemos de una manera muy sistemática, analizando esos momentos y también esas grandes cosas que Dios hizo de gran trascendencia, vamos a encontrar 5 grandes, por llamarle así, dispensaciones, 5 grandes obras de Dios que Él hizo en los tiempos, aunque no se le pueden llamar dispensaciones porque cada una de estas están vigentes, ¿no? Todavía están vigentes y siempre estarán vigentes. Por ejemplo, número 1 vamos a ver qué es la creación, número 2 qué es la preservación, número 3 qué es la providencia, número 4 qué es la redención y número 5 qué es la consumación. Estos términos que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y vamos a iniciar pues primeramente con la creación. En ese término tenemos que encerrar que Dios creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que vemos ahora. Todo lo que vemos ahora, todo lo que usted puede observar a su alrededor, no surgió de la nada. Dios lo hizo. El único que puede hacer las cosas con su mano y con su poder. Ahora, cuando digo que no surgió de la nada, me refiero a que no surgió por mera casualidad. No surgió por solamente combinación de gases y que hubo una gran explosión, cosas de ese tipo. Aunque Dios pudo haber creado la explosión, sin embargo, no es por casualidad, sino es por la causalidad de Dios. Dios dio su palabra y todo fue creado. Así que todo lo que vemos ahora surgió precisamente del único que puede crear las cosas sin utilizar ningún material. Ese es nuestro Padre Dios. Dios el Padre, en el cual usted y yo confiamos, es el único ser que puede crear las cosas de la nada. Es el ser supremo, es el todopoderoso. Ya vimos los atributos exclusivos de Dios: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Ahora, le voy a hacer una pregunta que usted debe de contestar con un fundamento bíblico. Una pregunta que ahora sí que hasta es un juego, ¿no?, que usan los niños en la primaria, en la secundaria, y que se quedan así pensativos y dándole muchas vueltas, y usted y yo tenemos la respuesta así, al grano, ¿no?, así bien directa. Esta pregunta es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahora, le voy a contestar bíblicamente. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si seguimos leyendo, creó los animales que se arrastran sobre la tierra, haciendo alusión a los que caminan sobre la tierra, a los que vuelan, las aves de los cielos, y a los que están en el mar, los peces, ¿verdad? Es Dios los creó todos esos. Ahora, de acuerdo a esto entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y también el versículo 27 de Génesis 1:27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos términos que estamos utilizando acá, que son: en el principio creó, y creó Dios, y luego hizo, bueno, antes que creara al hombre, hizo toda la creación para poner, por final de cuentas, en el día 6 o sexto al hombre. Todo lo creó Dios. Ahora, esta palabra creó viene del hebreo bara, que significa crear de la nada, crear absolutamente de la nada. ¿Por qué decimos que Dios es un ser supremo e infinito? Bueno, porque Él es diferente a todo.
Él posee atributos exclusivos, como vimos en clases anteriores. Dios es un Dios infinito, no tiene principio y fin. Todos nosotros le debemos la existencia a Él. Él es el creador eterno. Él es el único creador en el sentido del término bara, que es crear absolutamente de la nada algo o las cosas o todo lo que vemos. O pregunto, ¿no? Para dar el beneficio de la duda. ¿Alguien conoce a alguna persona que de la nada cree algo? Mire, nosotros ni siquiera podemos hacer un monito de plastilina. Y alguno va a decir, tráete la plastilina. No, espérame tantito. Sin plastilina. ¿Sí? Entonces, eso es el término bara. Crear las cosas de la nada. Todo lo que se fabrica, todo lo que se constituye, todo lo que se construye también, se realiza con materia que ya está creada. Salmo 33:6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, refiriéndose a su palabra. 11:3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él es el único creador. Por ahí de repente hago una pregunta que muchos también tardan en contestar. En el principio, pues, vamos a decir que posiblemente la Tierra tenía 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 600 habitantes. Y hoy habemos aproximadamente 7.700 millones de habitantes. Entonces, vamos a suponer, de 1 o 2 habitantes a 7.700 habitantes. La pregunta es, ¿la Tierra, el mundo en el cual vivimos, pesa más? Y es una pregunta que muchos de las personas a las cuales se las he hecho, de repente empiezan a piensan, a ver, espérame, ¿cuál pesará más? Y algunos así enfáticamente y rápidamente dicen, pues sí, pues no es lo mismo lo que pesan 2 personas, 1 o 2 personas, que 7.700 millones de personas. Pues permítame, le hago la siguiente observación y aclaración. El mundo sigue pesando lo mismo. ¿Por qué? El ejemplo es esto. Imagínense, pongan una balanza o en una pesa, en este caso en una báscula, el término correcto. Pongan una báscula así grande. Usted siéntese ahí arriba, ponga lo que se va a comer, ¿sí? Así todo, un vaso de agua, su alimento así bien nutrido, póngalo ahí todo, vea los cubiertos que tiene ahí, los vasos, todos los platos, y consúmalo todo, y vea si aumentó o disminuyó la báscula. Es exactamente lo mismo, porque lo que estaba afuera ahora está dentro de nosotros y se está adhiriendo a nosotros, pero ya afuera ya no está y sigue creciendo. O sea, los mismos árboles sacan los nutrientes de la tierra, todo se produce en la tierra, todo lo va absorbiendo y va creciendo. Eso es el orden de Dios que puso para que las cosas se multiplicaran, porque también dio el mandamiento al hombre, y todo tiene que multiplicarse. Pero todos los nutrientes, los edificios que usted ve grandotes allá, son de metales, son de materiales, sí es el término, materiales que se extraen totalmente de la tierra. Y donde vivimos nosotros en relación a la tierra es nada a comparación de todo lo que es el globo terráqueo. Así es de que, pues ahí está la respuesta. También de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la creación? Dios tuvo un propósito para toda su creación, por algo lo hizo. Y acuérdense que todo esto lo vamos a encontrar en la propia palabra de Dios. Dios mismo explica todo en su escritura. Fíjese, porque mucha gente dice, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué vengo yo a hacer acá? ¿Por qué estoy en este mundo? Bueno, Proverbios 16:4 dice lo siguiente: todas las cosas ha hecho Jehová
para sí mismo. Todas las cosas las hizo Jehová, nuestro Señor, para sí mismo. Y luego dice, y aún al impío para el día malo. Ahora, el ser impío es decisión de cada quien, ¿sí? Solamente que pues se deben de incluir en el versículo porque va a haber impíos y sigue habiendo impíos, y en este momento pueden estar accionando ahí los impíos. ¿Qué son impíos? Gente mala, gente que no tiene principios, gente que no tiene valores, y ellos deciden precisamente vivir así. Y habrá ahora sí que una historia final también para todo el impío. Romanos 11:33 dice, en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y todo existe para Él. Así que llegan a esta conclusión, alabemos a Dios por siempre. Amén. Bueno, dice amén. O sea, así es. Pero yo pregunto, amén, ¿vamos a alabar a Dios por siempre? Esa es decisión de cada quien también. Pero Dios nos hizo para alabarle a Él. Dios nos hizo para reconocerle a Él. Porque acuérdense, dice por ahí una frase, el hombre es irremediablemente religioso, o sea, siempre va a buscar una deidad. Pero en ese de buscar una deidad, pues hay un riesgo de que si no se conoce a Dios, cualquier cosa le llaman deidad, y esas cosas lo van a llevar a separarse de Dios, el Creador, y por lo tanto ahí entra ya la impiedad, porque esa deidad los lleva a hacer, o ese Dios creado por el hombre los lleva a hacer cosas que son incorrectas, muchas veces. Entonces eso es el primer concepto, el primer término que estamos hablando de las obras de Dios, la creación. Él es el Dios que creó todo, vará todo de la nada. Entonces ya estamos conscientes de que Dios es el Dios creador. La siguiente término o siguiente obra de Dios es la preservación. ¿A qué se refiere el término preservación? Bueno, esta doctrina, esta enseñanza, este término, este concepto nos muestra que Dios es el que sustenta y cuida toda su creación. Y entonces al conocer este concepto de preservación, otra vez lo mencionó, es el que sustenta y cuida toda su creación. Entonces ya pasa a ser a concepto a un principio. Un principio que usted y yo debemos de atesorar, un principio que usted y yo debemos vivir, creer y establecer en nuestras vidas. La palabra preservar significa conservar. La palabra preservar o preservación significa resguardar, en el sentido de estar bajo su amparo, bajo su protección, ¿sí? Eso es lo que significa preservación. Dios no creó la tierra, Dios no creó los animalitos, Dios no nos dio la vida a nosotros y nos aventó ahí, aunque muchos se quieren emancipar de eso, ¿no? De ser hijos de Dios, y están emancipados totalmente, pero no nos aventó, no nos dijo, a ver, ahí cómo le hacen, no, dio ordenanzas perfectamente que si usted y yo las seguimos, vamos a funcionar correctamente en todos los sentidos. Así es de que dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 9:6, estamos hablando de la preservación. Ahora, segundo término, o segundo principio, si le queremos llamar así. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y fíjese lo que dice enseguida, y tú vivificas. O sea, tú diste vida y sigues dando vida, y tú sigues a cargo de tu creación. Colosenses 1:17 dice, todas las cosas en él subsisten. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche bien esta frase, ¿y quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder. Ahora, la tierra no se puede mover, porque si se mueve, entonces se acaba todo. Si Dios decide acabar todo en un momento, pues va a moverla, así de sencillito, ¿sí? No sé cuál va a ser lo que va a utilizar Él, pero va a usar algo. ¿Pero quién la sostiene? Pues Él. Él la estableció, no se sale de su eje de traslación, de su eje de rotación, ni tampoco de su órbita de traslación. ¿Por qué? Porque Él la sostiene como Él lo fabricó todo, como Él lo hizo todo, vará. Entonces, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa preservación, como le digo, habla de que no
hizo como algunos, ¿verdad? Tienen bebés y los abandonan y ya ni saben nada de ellos, y después pues pobres niños ahí con un resentimiento en su corazón, no creyendo en la familia, no creyendo en el matrimonio, no creyendo en los padres, y hay una rebeldía a causa de precisamente de hacer las cosas y abandonarlas. Dios no es un padre desnaturalizado. Por eso está, ¿verdad?, la doctrina de la preservación. Entonces, acuérdese, la preservación es que Dios sustenta y cuida a toda su creación desde el mismo principio que Él la creó hasta ahora y después de ahora. El tercer concepto que vamos a ver, que cuando conozcamos el concepto se tiene que formar un principio, que es la providencia. ¿Qué es la providencia? Esta palabra viene de proveer, de disponer todo para su creación. Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos también Dios lo creó, y todo lo hizo para nuestro beneficio. Y no solo se refiere a las cosas físicas, refiere a lo más importante, un gobierno que esté en control de todas las cosas físicas, un gobierno que esté en control de todas las cosas espirituales y de toda situación. Así como Él sostiene, preserva todas las cosas, Dios también provee de todas las cosas. Fíjese bien, ¿cuáles son esas cosas y de lo cual Dios provee y que es su providencia? Dios es la providencia. Físicas. Dios creó todo. Dios proveyó todo. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Entonces, Él creó cosas físicas, su creación. Él creó cosas espirituales, principados y potestades. Y también crea y permite las situaciones, que es Colosenses 1.16, o aquí lo vamos a ver como referencia bíblica, Colosenses 1.16. Dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Él y para Él. Así lo dice también y lo reafirma su propia palabra. También Dios está al pendiente, y es la providencia nuestro proveedor, pues, en todos los aspectos, en todas las situaciones que vemos. Usted y yo no lo vamos a leer, pero en Génesis 45, el 1 al 5, habla de que, y toda la palabra de Dios, pero aquí quiero referir esto, que habla de que Dios tuvo el control de todas las cosas, y tuvo el control de todas las cosas para preservación del pueblo de Israel, para proveerles y que se mantuvieran en el propósito de Él. Preservar también hace alusión a tener una permanencia, ¿sí? Pero sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él nada podemos hacer. Entonces Dios es el Dios preservador. Esto es, que permite que subsistan todas las cosas con su palabra, y sigue, ¿verdad? La creación, fíjese, Dios da la vida y sigue dando vida porque mucha gente sigue naciendo. Pero edad de creación ya no, pues ya terminó todo en el sexto día. Es diferente. Ahora lo que Dios creó se reproduce, pero Dios da la vida también. Muy bien. Entonces, esa es la providencia. Dios provee todo. Dios es el proveedor de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, y de Él emana su control, de Él emana todo su poderío. ¿Para qué? Para que todas las cosas se preserven, porque Él es la providencia. Muy bien. La redención. También puede usted ir a un diccionario, ¿verdad?, tanto bíblico como no bíblico, para analizar el término así precisamente, y yo solamente le estoy dando un bosquejo ahí del término, una idea, entrar, vamos a decir, en la visión, en la dirección correcta acerca del término, pero usted puede investigar algo más, porque en el cuestionario pues lo tiene que contestar. Vamos a hablar ahora de la redención. ¿Qué es la redención? Todos necesitamos de la redención, todos. Acuérdense que el Salmo 51 dice el rey David: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre.
Tenemos la herencia de Adán, del primer Adán, el pecado, el gen de Adán, el pecado, el gen del pecado. Es decir, como todos nacimos en pecado, todos nacimos separados de Dios, es necesaria precisamente este término que se debe convertir en un principio, la redención. Y todos necesitamos de ella. ¿Qué significa redención? En palabras, utilizando sinónimos, significa liberación de la cautividad, liberación del pecado. Significa también emancipación precisamente de la maldad, de la impiedad. Eso es. Y solamente en Jesucristo puede hacerse realidad esto. Nuestra condición natural fue caracterizada por la culpa. Todos somos culpables, ¿sí? ¿Culpables de qué? Culpables de juicio. Estamos declarados, o sea, no somos inocentes, vamos a decir, ¿cuál es la palabra? Tenemos impiedad en nuestro corazón, tenemos naturaleza de pecado en nuestro corazón cuando la gente nace. Y así lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese principio, en ese conocimiento, ¿verdad? Que debe ser un principio, la redención de Cristo, estamos hablando de la redención de Cristo, nos ha librado de la culpa. O sea, tenemos responsabilidad. Porque mucha gente puede decir, no, yo, ¿por qué? Oye, van a decir que yo soy pecador si ni siquiera... ni creo en Dios. Bueno, el no creer en Dios ya es pecado. El ignorar a Dios ya es pecado. El hacerse como que no soy una buena persona, dice la palabra de Dios que ya le estamos haciendo mentiroso a Él. Y si le hacemos mentiroso al Padre, pues estamos teniendo una grave falta a causa del pecado. Entonces, la redención pues en Cristo Jesús nos libra de la culpa. Así dice su palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese favor inmerecido, por ese amor de Dios por nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los beneficios, vamos a dar algunos versículos bíblicos, no los vamos a leer, pero anótelos ahí, lo voy a repetir 2 veces, los versículos bíblicos, abrevie por favor. Dice, los beneficios de la redención incluyen la vida eterna. Apocalipsis 5 del 9 al 10. Apoc 5 del 9 al 10. Los beneficios de la redención también nos proveen el perdón de los pecados. Efesios 1.7. Ef 1.7. También nos da la justificación. Romanos 5.17. Rom 5.17. La justificación. También nos da libertad de la maldición de la ley. Eso es Gálatas 3.13. Libertad de la maldición de la ley. Gal 3.13. También nos da adopción dentro de la familia de Dios. Gálatas 4.5. Adopción dentro de la familia de Dios. Gal 4.5. También la redención nos provee de liberación de la esclavitud del pecado. Tito 2.14 y Primera de Pedro 1.14 al 18. Tito 2.14 y Primera de Pedro 1.14 al 18. También la redención, que es única y exclusivamente en Cristo Jesús, nos hace hacer las paces con Dios. Busca, o por fin, ¿verdad? Nosotros que estamos de espaldas a Dios, nos hace que nos volteemos a Dios y Dios nos recibe. Acuérdese, hace las paces con Dios no porque Dios haya estado peleado con nosotros, porque el hombre es el que se pelea con Dios, el hombre es el que niega de Dios, el hombre es el que reniega de Dios, el hombre es el que siempre está ahí, pues con sus actitudes de rebelión. Pero en Jesucristo precisamente la redención nos hace estar en paz con Dios. Colosenses 1:18 al 20. Colosenses 1:18 al 20. Y también a través de la redención viene a morar en el creyente permanentemente el Espíritu Santo, salvo que alguna gente lo quiera repudiar, ¿verdad? Es de que viene a ser permanentemente morada en el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, en todo lo que somos. Eso lo menciona 1 Corintios 6, 19, 20, porque hay personas que dicen, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, pues ahí está el fundamento bíblico, y cuando se es creyente y ya el conocimiento de la palabra de Dios pasa a ser principios
que tenemos que vivir y creer y aplicar todos los días de nuestra vida, entonces ya se comprenden estas cosas que son misterio para mucha gente. El ser redimido, el ser perdonado, el ser santificado, justificado, el ser bendecido, grandemente liberado, adoptado y reconciliado, es un paquete completo que el nuevo creyente, el Hijo de Dios, recibe por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redimir significa comprar, significa adquirir. Usted y yo fuimos comprados por alto precio, que no tuvo ningún costo ni para usted ni para mí. Es el precio de la sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, repito, la palabra redimir significa comprar, significa rescate y está relacionada con el concepto que estamos mencionados totalmente con la redención, el rescate. Jesús pagó en la cruz del Calvario hace 2020 años aproximadamente, por errores de ahí de los calendarios, pagó el precio de nuestra liberación del pecado. Así lo dice Mateo 20:28 y así lo dice 1 Timoteo 2:6. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Él se puso en nuestro lugar. Él recibió lo que usted y yo merecíamos. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre. Esto es, ¿qué significa a través de su sangre? Pues por su sacrificio, por su muerte. Colosenses 1:14 así lo dice, que la redención solo es posible a través de su sangre, la sangre de Cristo derramada. En Teología 3, que vamos a ver posteriormente, se verá a profundidad esta doctrina conocida como la salvación, o también llamada soteriología, salvación. Ya lo vamos a ahondar más en ello. Pero pues ya con este comentario terminamos lo que es la redención. La consumación ahora es lo que vamos a hablar. Por último, la consumación. ¿Qué es consumar? ¿Qué es precisamente este término que nuestro Señor Jesucristo dio como una de las últimas palabras en la cruz del Calvario antes de morir? Consumación habla de culminación, habla de terminar un hecho. Juan 19, 28 al 30 nos muestra el propósito cumplido cabalmente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Está vigente en el sentido de la aplicación, en el principio, ¿verdad?, que debemos de comprender y aplicar a la luz ahora del Nuevo Testamento. Cuando vimos en teología lo que es la Biblia, acuérdense que mencionamos, el Nuevo Testamento se comprende a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se comprende a la luz del Nuevo Testamento. Los dos son un pensamiento, el pensamiento de Dios, que complementa todo lo que Él dejó por escrito. Así es de que, ¿qué es lo que vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es? Vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba Él crucificado ya, dijo, fíjese, cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? Leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, ¿no? A sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Así inició su ministerio, leyendo el profeta Isaías, o sea, mencionando la palabra de Dios. Y cuando Él terminó su vida, Él entregó su vida, obviamente nos sabemos que al tercer día resucitó, pero fíjese bien lo que terminó diciendo cuando Él físicamente entregó su vida en la cruz del Calvario. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿tenía sed? Ahí está la respuesta. No, lo hizo para que la Escritura se cumpliese. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja, y poniéndola con un hisopo, en un hisopo se la acercaron a la boca.
cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ahora para que también la escritura se cumpliese y el plan perfecto se cumpliese también, ahora sí dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, esto es, falleció. Y eso es lo que significa la palabra consumación. Le comento lo siguiente. En Apocalipsis 21, bueno, ahí terminó precisamente en esa sombra de lo que había de venir, que era el sacrificio de un cordero, para expiar, en este caso, cubrir el pecado en el Antiguo Testamento. Ahora no se cubre el pecado, se quita el pecado. Esa es la redención, ese es lo que es el lavamiento de nuestras vidas por la palabra, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y luego esa restauración y esa purificación de nuestras vidas por la palabra. Entonces, terminó en la cruz del Calvario esa etapa, la consumación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Acuérdense, viene la resurrección, viene la ascensión y viene lo que está por acontecer. Y algo de que está por acontecer y que también se debe de consumar, esto es, acabar, terminar, es lo que habla Apocalipsis 20, capítulo 21. No lo vamos a leer completo, solamente vamos a hacer un comentario, usted lo lee. Pero Apocalipsis 21 dice, menciona de un cielo nuevo y una nueva tierra. O sea, una culminación más del propósito de Dios. Ese cielo nuevo y esa nueva tierra es donde Dios va a tener a sus redimidos eternamente y para siempre, ¿sí? Eternamente y para siempre. Pero ya no es la Jerusalén vamos a decir terrenal, ya no es ya no es terrenal, sino es celestial, porque todo va a ser espiritual. Fíjese lo que dice, habla también de un cielo nuevo, una nueva tierra, la culminación del propósito de Dios. ¿Y cómo vemos la culminación del propósito de Dios aquí? Bueno, repito y retomo y hago a manera de resumen. Dios es el creador, Bará. La Biblia empieza con la historia majestuosa de su creación, la creación del universo, y concluye con una creación de un cielo y tierra nuevos. Esta es una esperanza maravillosa y es aliento, o sea, debe de alentarnos a todos los creyentes. Cuando estemos con Él, ¿sí? ¿Quién va a estar con Él? Pues todo aquel que fue redimido del pecado, perdonado pues del pecado, nos ofrece un futuro seguro. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Cristo nos da seguridad. Y Él prometió que seremos perfectos como Él. Y así como Dios terminó la obra de la creación, Génesis 2:1-3, ¿sí? Ahí lo podemos ver, y Jesucristo acabó con la obra de redención en la cruz del Calvario, Juan 19:30, la Trinidad también se consumirá. La Trinidad también la Trinidad también consumará la totalidad del plan de la salvación al invitar a los redimidos a entrar en la nueva creación, en donde también consumará, terminará, culminará un tiempo más, planeado desde el principio por nuestro Padre Celestial. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que previó todo, que planeó todo. Él no hace como muchos de nosotros, no nos equivocamos y luego ya le parchamos. No, Él no hace así. Él lo planeó todo. Como digo yo, y yo lo repetí varias veces, la película de Dios, el libreto de la película de Dios ya está escrito completamente. Nos lo da a conocer en la Escritura. Pero cada quien decidirá, ¿sí? Si llevar a cabo o desempeñar un papel. Usted sabe que en una película siempre hay los buenos y los malos. Cada uno de nosotros decidiremos, ¿verdad?, si nos vamos por el papel bueno o en el papel de ignorar a Dios, porque esa es ya voluntad del ser humano. Acuérdese, Dios nos dio un libre albedrío. El Creador, ¿sí? El Creador, el que preserva, el que es providencia para nosotros, el que nos redimió y es redención para nosotros, y el que consumó toda su obra, respetará las mismas reglas que Él estableció.
Esas son las obras de Dios, 5 grandes hechos, 5 grandes obras de Dios. Así de que hoy tenemos ya más información, más conceptos que se deben de hacer principios en nuestra vida. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias por darte a conocer a cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos tu majestuosidad. La misma creación tuya habla de tu majestuosidad. Tú eres el Todopoderoso. Y acordémonos, y que no se nos olvide, debemos acordarnos, Padre, que nosotros somos, aún como planeta, somos polvo cósmico, en relación a todo lo que tú creaste. Mi Dios, ¿quiénes somos nosotros para altercar contigo? ¿Quiénes somos nosotros para decir cosas que de repente nos arrepentimos de haberlas dicho? Para decir cosas que mucha gente sigue diciendo, pero que mientras su corazón esté latiendo, tiene la oportunidad de reconsiderar sus caminos y de volverse al Dios creador que hizo todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito, por tu paciencia. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Gracias, damos gracias a Dios. Casa de oración, Chula Vista. Bendiciones.